Hola, ¿cómo están? Esta ya es la otra de las entregas sobre la lectura al segundo capítulo de Gerón, el capítulo End-to-End Machine Learning Project, en el que nos enseña a constituir de principio a fin un modelo de regresión para predicción de precios de vivienda, un modelo para la industria inmobiliaria o el sector inmobiliario. Entonces vamos a hablar aquí ya de las notaciones que utiliza Gerón en cuanto al Machine Learning, asociadas al manejo de los datos. Habíamos visto la ecuación esta, root mean square error de x, y, h, como la raíz cuadrada de 1 sobre m por la sumatoria de los cuadrados de las diferencias de las predicciones h de x super y los valores reales de las observaciones y super i. Este era la medida de desempeño usualmente recomendada por Gerón para modelos de regresión. Entonces vamos a ver algunas notaciones asociadas a esta ecuación que nos van a ayudar a manejar mejor los datos y a razonar con ellos y experimentar y aprender con ellos. Entonces en esta ecuación se presentan varias notaciones de aprendizaje automático muy comunes que se utilizará a lo largo de este libro. La M generalmente será el número de instancias u observaciones en el conjunto de datos en el que se mide el root mean square error o error cuadrático promedio o la raíz del error cuadrático promedio mejor. Por ejemplo, si se evalúa el root mean square error en el conjunto de validación de 2000 distritos, entonces m es igual a 2000. Y x super y va a ser el vector de todos los valores de las características. X super y es un vectorcito de todos los valores de las características de una asociadas a una observación, excluyendo la etiqueta de la iésima instancia del conjunto de datos. Y y super i va a ser la etiqueta del valor de salida deseado para esa instancia. Entonces vamos a tener siempre un x super i asociado a un y super i. Y y va a ser el vector que contiene todas las etiquetas de todas las instancias del conjunto de datos. Por ejemplo, si el primer distrito del conjunto de datos se encuentra en la longitud menos 18, menos 118.19 grados y latitud de 33.91 grados y tiene 1416 habitantes con un ingreso medio de 38.372. Entonces el valor de la vivienda es, y el valor de vivienda es de 156.400, ignorando otras características por ahora. Entonces x super y va a ser ese vector columna de componentes menos 118.29, 33.91, 1416 y 38.372, y y super i va a ser 156.400 como el precio de vivienda asociado a este distrito de estas cuatro características. Aquí yo siempre voy a recordar que la notación para Gerón, cuando en los datos está el punto decimal, lo va a hacer un punto, como en Python. Entonces este sería un punto decimal. Y para unidades de 1000, la coma. Entonces aquí 38.372. Entonces le ponemos una coma. Y 56.400 le ponemos también una coma. Entonces el punto que indica 1000 lo indica Gerón con una coma y el punto decimal con un punto. Es usual en él. Y la ecuación, estas formas matriciales las voy a dejar en líneas aparte. Recordándoles que, bueno, quería mostrarles que estas vectores columna se constituyen en LaTeX con el entorno Begin P matrix en P matrix y delimitando esa expresión matemática entre doble signo de dólar para que me quede la ecuación matemática centrada en un nuevo display o línea. Y miren ya cómo nos queda bien. Los cambios de línea se hacen con doble backslash, como lo ven acá.
Y para Guerón, la coma es, pues, recordémoslo, para indicar las unidades de 1000 y el punto es para indicar el punto decimal. X mayúscula va a ser la matriz que contiene todos los valores de las características, como un arreglo en un py, y excluyendo las etiquetas de todas las instancias. Y habrá una fila por instancia, cada fila de esta matriz será una instancia, y la iésima fila de esa matriz es igual a la traspuesta del vector x super y. Entonces el x super y habla de un vector columna y la traspuesta de él va a ser una de las filas de la matriz x. Y en LaTeX, esa matriz x, las matrices las vamos a anotar en Guerón con negrilla, se hará con el comando /mathbf para poner en negrilla la expresión matemática. Entonces esto para matrices y vectores utilizaremos negrilla y se hará con /mathbf y delimitando la matriz o el vector entre llaves. Y significa, recuerden que el superíndice t significa traspuesta del vector. Entonces x super y es un vector columna, entonces la traspuesta de x super y es un vector fila. Es un vector fila que es decir un vector horizontal. Cada vector horizontal va a ser una fila de la matriz de atributos o instancias. Por ejemplo, si el primer distrito es como se acaba de describir, entonces la matriz X se verá así. La matriz X se verá como una matriz en la que tendremos cada una de sus filas es la traspuesta de un vector columna. La primera fila va a ser la traspuesta de X super 1, la segunda fila va a ser la traspuesta de X super 2, hasta la traspuesta de X super 1999 y la traspuesta de X super 2000 si tenemos 2000 instancias. Y esa matriz, su primera fila entonces va a ser ese X, la traspuesta de X super 1 va a tener componentes menos 118.29, 33.91, 1416 y 38.372. Y ya las demás columnas las ponemos así. Y H va a ser la función de predicción del sistema. La función de predicción del sistema, también llamada hipótesis. Entonces la función de predicción del sistema la llamaremos hipótesis y la denotaremos con H. Y cuando se le proporciona al sistema el vector de características de una instancia de X super Y, este generará un valor previsto Y super Y, Y gorro super Y, que va a ser igual a H de X super Y para una instancia. Y Y gorro se pronuncia Y hat o Y gorro. Por ejemplo, si su sistema predice que el precio medio de vivienda para el primer distrito es de 1.500, 158.400, entonces Y gorro super 1 va a ser H de X super 1, que es igual a 158.400. Y el error de predicción para este distrito va a ser, entonces, Y hat super 1 menos Y super 1, o Y gorro super 1 menos Y super 1, que va a dar 2000. Y el root mean square error de X, Y, H es la función de coste medida en el conjunto de ejemplos utilizando su hipótesis H. Y usaremos la letra cursiva minúscula para valores escalares como M, que es el número de instancias, o Y super Y. Entonces en esa nada más lo pondremos, delimitamos a M entre signo de dólar y a Y super Y. Entonces para los valores escalares nada más delimitamos entre doble signo de dólar para no resaltarlos. Y los nombres de funciones también las denotaremos solamente entre signo de dólar. Y utilizaremos letra negrilla minúscula para los vectores. Entonces así utilizaremos /mathbf. Y para las matrices utilizaremos mathbf y delimitar entre llaves. Entonces miren que así se nos ve en cursiva las expresiones escalares y en negrilla las expresiones vectoriales y matriciales.
Eso es en cuanto entonces a la notación que utilizará Guerón durante todo el libro y que nos invita a que es muy utilizada en muchos ámbitos en Machine Learning esta notación, y tener una muy buena notación nos permite desarrollar ese aprendizaje del Machine Learning. Ahora veamos la medida de desempeño llamada MAE, o Mean Absolute Error, o error absoluto promedio, y que él nos dice que aunque el Root Mean Square Error suele ser la medida de rendimiento preferida para las tareas de regresión, en algunos contextos puede ser preferible usar otra función, especialmente cuando hay muchos valores atípicos en los datos. Si hay muchos valores atípicos en los datos, el Root Mean Square Error no es tan bueno, ya que el Root Mean Square Error es bastante sensible a los valores atípicos, o extremadamente pequeños o extremadamente grandes, sobre todo si son extremadamente grandes. En este caso puede considerarse usar el error absoluto medio, o MAE, también llamado desviación absoluta promedio, y que se muestra en la siguiente ecuación. MAE de XYH es igual a 1 sobre M por la suma de los valores absolutos de las iésimas predicciones con las iésimas etiquetas. Tanto el Root Mean Square Error como el MAE son formas de medir la distancia entre dos vectores, el vector de predicciones y el vector de valores objetivos. Recuerden que esta suma de valores absolutos de diferencias de componentes respectivas es la distancia entre dos vectores, entre el vector de predicciones y el vector de valores reales o observaciones. Entonces aquí tendremos 1 sobre m por la distancia norma L1, como vimos en videos anteriores. Y existen varias medidas de distancia o normas posibles. Calcular la raíz de la suma de los cuadrados, o Root Mean Square Error, corresponde a la norma euclidiana. Ese es el concepto de distancia que todos conocemos. Y también se denomina norma L2, denotada por doble barras y un subguión 2, o simplemente doble barras. Y calcular la suma de absolutos, mejor acá, la suma de valores absolutos MAE, corresponde a la norma L1, denotada por doble barras subguión 1, y a veces se denomina norma Manhattan porque mide la distancia entre dos puntos de una ciudad, si solo si se viaja a lo largo de manzanas o trayectorias ortogonales. Por eso la llaman a L1 también como norma Manhattan. De forma más general, la norma L sub k de un vector B con n elementos se define como doble barras de B sub k, y es igual a la suma de los valores absolutos de las k'ésimas potencias de cada una de las componentes, y luego sacas la raíz k'ésima de esa suma. L0 indica el número de elementos distintos de 0 en el vector, y L infinito indica el valor absoluto máximo del vector. El valor absoluto máximo del vector. El valor absoluto máximo. Entonces, el infinito es una norma diferente, y en esta L sub 0 indica es el número de elementos distintos de 0 en el vector. Entonces, es una norma también bastante curiosa porque nada más nos dice el número de elementos distintos de 0 en el vector, y el infinito se indica es el mayor valor absoluto de las componentes en el vector. Esas dos normas diferentes, L0 y el infinito. Y cuando mayor sea el índice de la norma, más se centran en valores grandes e ignoran los pequeños. Cuando mayor sea el índice de la norma, ese índice más se centrará en valores grandes e ignorará los pequeños. Entonces, si usted tiene una norma L sub k con k mayor o igual a 2, entonces esos tipos de normas se centrarán en valores grandes, es decir, penalizará mucho los valores grandes e ignorará los pequeños. Por ello, el Root Mean Square Error es más sensible a los valores atípicos que el MAE. Sin embargo, cuando los valores atípicos son exponencialmente escasos, como en una curva en forma de campana, el Root Mean Square Error funciona muy bien y generalmente se prefiere. Ahora ya Guerón nos va también a hablar sobre revisar las suposiciones como una recomendación, y nos dice que por último será recomendable enumerar y verificar las suposiciones realizadas hasta el momento de constitución del modelo de regresión para predicción de precios de vivienda,
por usted y por otros. Esto puede ayudarle a detectar problemas graves a tiempo. Por ejemplo, los precios por distrito que genera su sistema se introducirán en un sistema de aprendizaje automático posterior y usted asume que estos precios se utilizarán como tales. Pero, ¿qué ocurre si el sistema posterior convierte los precios en categorías? Por ejemplo, en barato, medio o caro. Y luego utiliza esas categorías en lugar de los propios precios. En este caso, obtener el precio perfecto no es importante en absoluto. Su sistema solo necesita obtener una categoría correcta. Si es así, el problema debería haberse planteado como una tarea de clasificación y no de regresión. No quería discutir esto después de trabajar, no querrá usted discutir esto después de trabajar en un sistema de regresión durante meses. Afortunadamente, después de hablar con el equipo a cargo del sistema posterior, está seguro de que realmente necesitan los precios reales, no solo las categorías. Eso es muy genial, ya así pues estamos listos y eso nos da luz verde para empezar a programar un modelo ya no de clasificación sino de regresión. Entonces vamos a pasar ya de la mano de Guerón en su nuevo libro que salió publicado desde octubre de este año. Es un nuevo libro que se centra también en no solamente utilizar Sklearn sino PyTorch. Entonces vamos a seguir ya con la obtención de los datos en el siguiente video. Muchas gracias.